juren, perjuren, firmen el cargo y nosotros nos iremos. Después hablaremos. Buenos días. ¿Dónde se habrá metido el imbécil este? Bueno, buenos días por la mañana. Yo me levanto tempranito y he ido a pasear por el campo. ¡Alegría, felicidad! ¡Viva la vida! ¡Qué alegría! Los ranitos croa, croa, la gallina cocorocó, el patito mira el gallo. Y la Menos vaquita. mal que el Señor me ha dotado de paciencia. Y el perro guau guau y la vaquita Tengo sueños muy extraños esta noche y tengo como resaca. Sí. Hola, Hola. ¿Ha dicho algo, ¿Se ha esperado? soy la cocina. Os he traído unos bocadillos. Están precintados al vacío. Los precinto yo. Pero necesito que me firméis unos miserables y ridículos. Es una encuesta. Firmamos lo que nos falta, mi niña. Firmamos lo que Aquí quieras. para al Mi niña, te da el boli. ¿Dónde tiene el boli? Acá tengo yo, no te preocupes. Está dentro del bocadillo, lo precinté al vacío. No hago mucho. Precinto calcetines porque si no huelen. Se me murió el gatito y también lo precinté. Me siento menos sola porque duermo mejor. Eso es la mejor forma de como se diga. Cuando lo ponían ahí que estaba muerto, pero parecía vivo y estaba duro. Firma esa mierda y cállate la boca. Pero un poquito de alegría. Un poquito de alegría, un poquito de chispita, una risa, un jaja, ¿eh? Por favor. Va, para, chica. Vamos, fírmale. Sabe a cariño. Es el precintado al vacío. Mantiene los aromas intactos. ¿Se encuentra usted mal? Una sensación que jamás había experimentado en mi cuerpo. A mí me pasa a veces. Cuando me quedo sola. Me estáis ignorando. No pasa nada, es precioso. Me pasé con la dosis. Espera. Te ayudaré a llevar tu melena. Hola, soy tu almorrana que te habla. Oigo voces. Déjame en paz. Déjame vivir. Déjame vivir. A las nubes le canta que le están hablando que no. Yo bien no te Tengo su melena. Vamos a acariciarla juntos. ¡Es un planazo! Bien. Las hojas por duplicado. Perfecto. Has hecho un buen trabajo. Tengo que reconocer. Después de todos estos años, ya somos libres. Eso quiere decir que ya nos podemos ir de aquí. Que tu maldición se acaba. ¿Me puedo llevar la máquina vacía? Le he puesto tu nombre. Es maravillosa.
Mira, he metido toda tu ropa en esta maleta. Está cerrada al vacío. Se pliega todo así, pequeñito. Tanto tiempo aquí, ¿verdad? Tu máquina de vacío. Pero que no quiero irme. Mira, agáchate. Seguro que a ti te habla. Pero tienes que aprender a escuchar. Que solo sabes hablar. Aprende a escuchar, ya verás. Me está diciendo que... Mira, escúchala, por favor. Está diciendo que me ponga a la altura de tu culo. Yo ahí. Para que una almorrana tuya me hable. Sí. Espera que me va a dar la risa, pero no me sale. Espera. Porque más bien me estoy poniendo nervioso y cuando me pongo nervioso me entra como un... Es enorme. Mira. Espera que la voy a estimular un poco. ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Qué pasa, tronco? Give me five, eso. Espera, tío, que si la saco un poco más por fuera te cobra vida. Sí, soy... Tío, tienes una almorrana súper divertida. ¿A quién me parezco? ¿A quién me parezco? Ay, que me agoto de dolor. No te mueras, que si te mueres tú me muero yo. ¿Es en serio o de broma esto? Porque yo no sé qué pensar. ¿Está viva? ¿Está muerta? Bicho. Bicho, ¿estás ahí? Bicho vive. Oye, almorrana. Yo no he sido, Yo. ¿Qué está muerto? Hombre. Se le curó la almorrana, ya por lo menos ya no sufre más. Lleva toda la vida quejándose, 29 años, 5 días, 1 hora y 5 minutos, pues ya no sufre más, ya se acabó. La maldición de este convento dice que siempre tiene que haber 2 monjes. Pero había firmado en un papel para que nosotros nos pudiéramos marchar unos 2 días aquí. Pero al morir una, y a mí, déjate tú, ¿cuál es el destino? Parece que fue Dios. ¿Se murió la mía también? Nos tenemos que quedar tú y yo aquí en este convento, maldito para siempre. Para toda la puta vida. Para siempre, sí, la maldición. No. Intentarás salir, pero no podrás. No. Esperen, 3 años. Espérate, que no te me hagas así, no. ¡Es un milagro! ¡Estás! ¡Lágrimas de aceite! ¡Lágrimas de aceite! ¡Un milagro, Señor! ¡Un milagro! ¡El convento!
aceite. ¡Ah! Menos mal que aquí hay un sitio donde agarrarse y no morirse. Pero como ese aceite resbala, no me puedo agarrar en ningún lado. Me muero poco a poco. Y el convento seguirá con la maldición hasta que otros dos insensatos vuelvan a llamar a sus puertas. Bueno, ¿lo habéis pasado bien? Sí. Muchísimas gracias, gracias por vuestras frases. Me han salido frases tan bonitas como por ejemplo esta. Y por ejemplo esta. Esta dice hasta el infinito y más allá. Y por ejemplo esta. Casa para casa. Sabe mover el chino. Esta ya salió parecida. 3 tristes tigres tragaban trigo con trigal. Los tigres. No hay más ciego que el que no quiere oír. Y gracias a Dios que no ha salido. Los pedos de mi novia huelen a flores místicas. Flores místicas muertas, evidentemente.